Bueno, les doy una cordial bienvenida y creo que hemos venido dispuestos a recibir la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La oración de gran enseñanza ayer y hoy. Y estamos en la séptima parte. Para quienes tienen la buena costumbre de tomar notas, vamos a hablar de las conclusiones y aplicaciones de la oración del apóstol Pablo. Conclusiones y aplicaciones de la oración del apóstol Pablo. Como les dije, esta es la séptima y última enseñanza acerca de la oración del apóstol Pablo. En esta conclusión aplicativa vamos a considerar cómo el apóstol en su oración reconoce el poder de Dios mediante el cual responde más allá de lo que pedimos y entendemos, por lo cual termina reconociendo que solo Dios el Padre es digno de toda la gloria por los siglos de los siglos, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, digno en gran manera de recibir toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Al hacer esta oración, el apóstol Pablo, ya ustedes saben, motivado por la causa de todo lo que el Señor Dios en Cristo Jesús y por su Espíritu Santo había hecho en la vida de los hermanos en la iglesia de Efesios, en Éfeso. Allí el apóstol, tomando en cuenta todo lo que Dios ha provisto para sus hijos, como dije, a través del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, él, con base en eso, dobla sus rodillas ante el Padre Dios Todopoderoso, el Padre del Señor Jesucristo y Padre de todos los que han nacido de nuevo. Postrado ante él, le pide que los creyentes de Éfeso fueran fortalecidos en su vida interior con el poder de Dios mediante el Espíritu Santo, conforme a las riquezas de la gloria de Dios, para que Cristo habitara en ellos, que tomara posesión de sus vidas como dueño y señor de ellos. Y todo esto Pablo lo hacía con base en la palabra, pero por la fe en la palabra, por la fe en lo que Dios había prometido, en lo que el Espíritu Santo le había hecho conocer a él, le había revelado. Todo esto que él conocía en las profecías, en la palabra de Dios, le motivaba para ejercitar la fe, y por fe pedía todas estas cosas a favor de los hermanos en la iglesia de Éfeso. Él sabía que estaba establecido que Cristo habría de habitar en ellos siempre y en todo momento. Pide que ellos puedan estar arraigados, cimentados en amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo, el amor de Dios, el amor ágape,
Amor que excede a todo conocimiento. ¿Con qué propósito? Para que ellos fueran plenamente capaces de comprender espiritualmente con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Esa era su oración en favor de la iglesia. Por último, pidió al Padre que los efesios pudieran conocer espiritualmente y experimentar el amor del Señor Jesucristo. Conocerlo espiritualmente y experimentarlo en su espíritu. Ese amor que, como dije, excede a todo conocimiento humano. El apóstol Pablo realmente hizo 5 peticiones, de las cuales ya aquí hemos hablado, y todas estas peticiones tenían un propósito. Y el propósito que Pablo tenía es un propósito muy espiritual, profundamente espiritual. ¿Ustedes recuerdan? Que ellos fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la esencia, el meollo, el objetivo, el propósito de la oración de Pablo en favor de los hermanos en Éfeso. Que Dios habitara en ellos en toda su plenitud. Aprendimos que en estas 5 peticiones registradas en Efesios 3, 14 al 21, son coherentes y relevantes con relación a dicho propósito, el propósito final, el propósito principal. Y bien podemos afirmar que estas 5 peticiones forman una gran unidad que proporcionan un propósito final: que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿A cuántos les gustaría disfrutar de la llenura de la plenitud de Dios? Eso es exactamente lo que Pablo pidió a favor de la iglesia en Éfeso. Yo quisiera darles un consejo a todos ustedes, pero muy especialmente a los que tienen interés personal en profundizar. Les aconsejo que procuren recordar lo que hemos aprendido. ¿Cómo? Ahí está, por la gracia de Dios, la página que tenemos. Esa página que usted puede localizar en la internet, radio.igliavit.org. La abre allí y llega donde está videos. Y en videos va a aparecer todas estas enseñanzas. No es una obligación que lo hagas. Es una recomendación, es un consejo pastoral que te estoy dando, para que tú no pases por alto lo que hemos aprendido, para que tú profundices aún más, tengas la oportunidad de recordar detalladamente todo lo que enseñamos en esas 5 peticiones y también en el propósito que estudiamos la semana pasada. Vas a ver cómo en ese tiempo de desarrollo del estudio estudiamos las 4 características o componentes, las 5 peticiones de Pablo, y creo que es muy saludable y es conveniente que tú profundices, que tú crezcas, que tú te involucres y que tú hagas parte de este propósito y que este propósito sea parte de tu vida. Por eso mi recomendación. De esta conclusión que estamos haciendo hoy,
podemos extraer dos grandes verdades que sin duda nos pueden ayudar para que hoy día nosotros, siguiendo esos parámetros como ejemplo, podamos acercarnos al Dios que sigue siendo el mismo, el Dios de Pablo, el Dios de Israel, el Creador. Él es ayer, hoy y por los siglos. Y creo que cuando Dios tuvo a bien permitirnos que la Biblia llegara a nuestras manos y que en esta ocasión específica hayamos hecho este estudio, Dios tiene también un propósito con ese estudio para tu vida y para mi vida. Te lo estoy diciendo con amor, pero también como resultado de mi nueva experiencia con el Señor a raíz de este estudio. Deseo que sea mejor para ti. Así que ya sabes, allí en Efesios capítulo 3, versículos 14 hasta el 21. Las conclusiones y las aplicaciones están en los dos últimos versículos, versículo 20 y versículo 21. Quiero leerlas para ustedes en 5 diferentes versiones para que ustedes estén observando la profundidad de estas conclusiones y también de las dos verdades, la verdad del poder de Dios y la verdad de glorificar a Dios. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Este texto me agrada tanto, me bendice tanto, que quiero volverlo a leer en esta versión, la Reina Valera del 60. Y observen bien, con cuidado, lo que dicen estos dos versículos. Y aquel, está refiriéndose al Padre, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice: por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones, para siempre. Así sea. Dios habla hoy. Otra versión de la Biblia dice: y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. La Nueva Versión Internacional: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones,
por los siglos de los siglos. Y por último, la Biblia de las Américas. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. De estos dos versículos vamos a atender la primera gran verdad concluyente y aplicativa para nosotros en el día de hoy. Ya hemos estudiado cómo se desarrolló todo de parte de Pablo en la iglesia en Éfeso, la iglesia del Señor Jesucristo en Éfeso. Toda esa enseñanza la hemos extractado y ahora tenemos que aplicarla a nosotros. Y esta primera verdad o gran verdad concluyente y aplicativa para mí, para ti, hoy día, muestra que Dios, nuestro Padre, el Todopoderoso, todo lo puede, es absoluto en poder. Por tanto, puede contestar nuestras oraciones dirigidas a Él en el nombre de su Hijo, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, porque puede hacer mucho más de lo que nosotros jamás hemos imaginado ni hemos pedido. Esa es la primera gran verdad. El poder de Dios que actúa en nosotros, cuyo poder puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. Cuando leí esto, me puse a pensar, y ahora lo comparto con ustedes, qué convicciones, qué certeza, qué seguridad, qué fundamento tenía el apóstol Pablo para hacer esa oración. Y lo que lo inspiraba a él era el conocimiento, la experiencia vivencial de la revelación de Dios dada por el Espíritu Santo en Cristo Jesús a su vida acerca de quién es Dios. Ese hombre fue un estudiante del Antiguo Testamento. Y él, con base en el Antiguo Testamento, en las profecías y en todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, y por revelación del Espíritu Santo, comenzó a conocer por experiencia personal la grandeza de Dios, el poder de Dios. Pero además entendió espiritualmente que el poder de Dios no solamente era un poder allá en la lejanía, sino un poder que está presente en la vida de los hijos de Dios. ¿No les parece eso maravilloso? Y por eso escribe: el poder que actúa en nosotros, el poder que obra en nosotros, es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y por ese poder nosotros podemos tener la certeza, la convicción, como Pablo, la seguridad de que si oramos bajo la dirección del Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, Él tiene todo poder para escuchar y para responder nuestras oraciones. Ahora, como observan aquí, nuestras peticiones siempre deben tener propósito específico. Siempre, no orar a la deriva, no orar por si acaso, orar con propósito. 5 peticiones con propósito. 5 peticiones que hacen parte de una unidad
que llevan a un solo propósito. Eso debe enseñarnos a nosotros a orar con propósito. Pero a la vez debe quedarnos claro delante de quién estamos orando. El Dios que tiene todo el poder, que nada hay imposible para Él. Igualmente que todo es para su honra y su gloria. Y nada puede glorificar a Dios si algo se pide fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que glorificará a Dios es todo aquello que tú por el Espíritu Santo le pidas a Dios con propósito que concuerde con la voluntad de Él, para su honra y su gloria. ¿Está claro? Bueno, eso es exactamente lo que nos dice el versículo 20 que ya hemos leído. Por eso me gustaría que este versículo 20 usted lo pudiera memorizar. Ojalá toda la oración. Memorizar, aprenderlo, creerlo, para practicarlo cuando estén orando. Dios puede hacer muchísimo más, mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos o podamos imaginar. ¿No les parece esto una enorme verdad? Necesaria, contundente, que nosotros no podemos y no debemos seguir ignorando y menos pasando por alto. Especialmente en el diario vivir, pero muy especialmente cuando estemos orando delante de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro? Ahora debemos tener en cuenta cómo presentarnos ante Dios en los 4 componentes de la oración, en las 5 peticiones. No vamos a repetir como loros, ni como grabadoras. Vamos a apropiarnos de la palabra e inspirados por el Espíritu Santo, usar bien la palabra y seguir esos parámetros como un ejemplo en nuestras oraciones delante de Dios. La verdad que encierra esta declaración va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Excede a nuestros conocimientos, a nuestros pensamientos y a las peticiones mismas. Va más allá de lo que pedimos, sobrepasa y hace que sea lo suficiente, superando cualquier necesidad nuestra, cualquier petición. Va más allá de lo que podamos pensar y pedir o imaginar. Solo por el poder de Dios. Solo por el poder de Dios es posible a través de la fe. Vamos a considerar ahora algunos versículos que nos muestran cómo obra el poder de Dios, cómo ha obrado y cómo sigue obrando. Por ejemplo, Dios puede levantar hijos de las piedras. Así lo dijo Juan el Bautista a un pueblo religioso, a un pueblo que creía que andaba bien con Dios, a un pueblo que se aferraba a la tradición, a un pueblo que se aferraba a las promesas, pero sin vivir por la fe, viviendo cada uno como él quería, como cada quien quería. Eso sucede también en el día de hoy. Algunos creen que porque ya se bautizaron, porque ya asisten a la iglesia, porque ya le sirven al Señor de una manera u otra, ya tienen todo ganado, ya son privilegiados, ya tienen las razones de ser para que Dios los escuche siempre que oran. Veamos lo que Juan le dice a esa gente en Lucas 3:8. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Observen bien. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento
y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. De todo lo que es capaz Dios, ¿verdad? De darle hijos a Abraham de estas piedras. Pero lo enfático aquí es, vivan dando evidencias de que ustedes verdaderamente se han arrepentido y viven una vida nueva, que no están todavía viviendo a su manera. Vivan dando evidencias de su arrepentimiento. Produzcan frutos, ¿cómo más? Dice, que demuestren arrepentimiento. Una vida de testimonio real delante de Dios, no solo delante de los hombres. Una vida de testimonio que agrada a Dios. De hombres y mujeres arrepentidos del pecado, arrepentidos de su pasado, arrepentidos de la maldad, de la iniquidad, de la mentira, del engaño, de todo lo que este mundo provee y de todo lo que recibimos en Adán, arrepentidos de eso, viviendo una nueva vida. Den frutos que demuestren que verdaderamente son hombres y mujeres arrepentidos, cambiados, nuevos. Y no estén pensando que son hijos de Abraham. Y no estén pensando que ya se bautizaron, o que le están sirviendo a Dios, o cosa parecida. Tengan la certeza de vivir como a Dios le agrada. Es lo que Juan le dijo a esta gente. ¿Y la razón? Porque Dios tiene poder para darle hijos mejores a Abraham. Ahora quiero que ustedes observen conmigo cómo actúa el poder de Dios para hacer lo imposible. Y deseo que sus corazones estén ahí atentos. ¿Cómo actúa el poder de Dios para hacer lo imposible solo por la fe en su palabra? Y vamos a tomar como ejemplo a Abraham. En Romanos 4, 16 al 21, Nueva Versión Internacional. Romanos 4, 16 al 21, Nueva Versión Internacional. ¿Tienen el corazón dispuestos? Escuchen. Por eso la promesa viene por la fe. Observen aquí. La promesa es la palabra de Dios, ¿cierto? Díganme, ¿sí o no? En la palabra es lo que Dios ha prometido. ¿Y a través de qué medio llega a nosotros? A ver. O sea, conocer la promesa, entender la promesa, creerla, asimilarla, asirse de ella, apropiarse de ella. Y todo eso es por la fe, no por la vista ni por los razonamientos humanos. Es por la fe. La promesa, ¿qué cosa? Viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, no es solo para los judíos, sino para los que también, para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito. El Padre en común quiere decir, es el Padre que tenemos ahora, tanto los judíos convertidos como los gentiles convertidos. Ese es el mismo Padre. Y quiere decir también que la palabra de Él, la promesa de Él, se recibe por la fe, y que es para todos los de la fe de Abraham. ¿Y qué está escrito? Te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios, oigan bien, en el Dios que Abraham creyó, en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. ¿Qué Dios le fue revelado a Abraham?
el Dios que da vida a los muertos, el Dios que llama lo que no es como si ya existiera. Es el mismo Dios que conoció Pablo. Es el mismo Dios al cual Pablo oró con la certeza de que tenía poder y que ese poder actuaba en él, en la iglesia, en nosotros hoy también. Y gracias a ese poder, Dios hace lo imposible si nosotros lo creemos, como dice esta escritura. ¿Cómo fue el caso de Abraham? Contra toda esperanza, quiere decir, donde ya no había esperanza alguna, donde ya no había ninguna clase de esperanza. Abraham creyó y esperó. Abraham creyó, aceptó, estaba convencido de la promesa y esperó. ¿Ustedes saben cuántos años? 24 años, hasta que Dios quiso responder. Pero la promesa estaba allí. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. ¿Por qué se cumplió la promesa de Dios en la vida de Abraham? ¿Por qué? Porque creyó y esperó. Creyó, tuvo fe y esperó que se cumpliera la promesa. Le creyó a Dios contra toda esperanza. ¿En qué sentido contra toda esperanza? Dice el texto, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. ¿Cómo les parece el cuadro? Eso se llama creer en esperanza contra esperanza, donde ya no hay ninguna esperanza. Ya tiene casi 100 años y la matriz de su esposa está muerta, ya no funciona. Pero la palabra de Dios sí funciona. Y él creyó la palabra de Dios. Y Pablo sabía esto, Pablo lo conoció, y Pablo ora su oración con ese propósito de que todos fueran llenos de la plenitud de Dios, porque sabía a cuál Dios oraba y que su Dios era poderoso para hacerlo. ¿Estamos, amados? Entonces dice, ante la promesa de Dios, oigan bien, ante la palabra de Dios, ante la promesa de Dios, no entró a razonar, no entró a decir, ¿será para mí? ¿Me equivoqué? ¿Qué sucedió? Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reanimó en su fe y dio gloria a Dios. ¿Cómo dio gloria a Dios? ¿Y por qué lo hizo? Dice, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. ¿Plenamente qué? Convencido. Pablo tenía esa convicción también. Estaba plenamente convencido que estaba orando en el Espíritu, confiando en lo que la palabra de Dios decía, en la promesa de Dios. Por eso esa oración es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo les parece el caso de Abraham? ¿Por qué Dios permitió que se escribiera esto y que quedara en la Biblia para nosotros? Así como Dios permitió que las profecías, la palabra que Él dio a los profetas, quedara en el Antiguo Testamento, que llegaran al oído de Pablo y que a Pablo le fuera revelado todo eso por el Espíritu Santo,
Dios está haciendo lo mismo, está permitiendo que todas estas cosas hayan quedado allí y estén disponibles para ti y para mí, para que de la misma manera podamos creerlas y no razonar y no vacilar y no movernos, sino estar plenamente convencidos que Dios tiene el poder y que Dios puede hacerlo. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, es así. Es amén. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay convicción, si no tienes la certeza, escúchame, no ores. Porque ¿a quién oras? ¿Al azar? ¿O por si acaso? Cuando te acerques a Dios, ya sabes cómo hacerlo, con base en lo que hemos estudiado de esta oración. Dios, amados míos, es el Dios que tiene también poder para transformar nuestro cuerpo a la misma semejanza de la gloria de su Hijo Jesucristo. Les repito eso. El mismo Dios que nos ha llamado tiene también poder para transformarnos a la misma imagen de su Hijo. ¿Les parece maravilloso? ¿Les parece glorioso? Así que, amados míos, vamos a leer ahora en Filipenses 3, los versículos 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. ¿No dicen nada? ¿No dicen nada? ¿No dicen amén? ¿No dicen gloria a Dios? ¿No se gozan en eso? Dice, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Así que, si el Señor tiene poder para transformar nuestro cuerpo a la imagen misma de Cristo, eso quiere decir que ese es el propósito que Dios tiene con tu vida y con la mía. Y que debemos orar en ese sentido también. Él tiene el poder para transformar nuestras vidas en este proceso del crecimiento espiritual en el Señor. Igualmente, Dios tiene el poder para guardarnos sin caídas. Es una buena noticia, ¿no les parece? El riesgo mayor que todos tenemos de caer en pecado, de desagradar a Dios y de hacer lo que a Dios no le agrada en todo sentido, en todos los aspectos del diario vivir, el riesgo se corre cuando ignoramos quién es nuestro Dios y lo que puede hacer con nosotros. Pero cuando tenemos la confianza plena en saber quién es Él y lo que puede hacer y lo que ha prometido hacer, entonces vamos a tener la victoria. Mire lo que dice Judas, versículos 24 y 25. Judas 1, 24 y 25. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. ¿Están aún conmigo? Dice, y aquel que es poderoso para cuidar que no caigan y además presentarlos intachables delante de su gloria, es decir, la presencia de Dios, con alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad, el dominio y el poder, desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. ¿Cómo es Dios, según este texto?
¿Cómo es? ¿Poderoso para qué? Para guardarnos sin caídas. Y para guardarnos, ¿cómo? ¿Qué más? Presentarnos intachables delante de su misma presencia gloriosa, lo cual hace con gozo, con alegría. Dios se complace en que vivamos una vida de santidad, ¿no le parece? A Dios le place, eso le produce alegría, gozo, y Él tiene el poder para guardarnos sin caída, y Él tiene el poder para ayudarnos cada día a permanecer como a Él le agrada. Amados, en todo y por todo, Dios tiene el poder y el cuidado por tu vida y para la mía. Salgamos de la religiosidad, salgamos del egoísmo religioso. Yo vivo como me parece, yo vivo como lo entiendo, a mí me parece que es así, yo creo esto, allá tú si no lo crees, pero a mí me parece que es así. No es como a ti te parece, es como está establecido en la palabra de Dios. Tenemos la garantía, por la gracia de Dios, de no caer en pecado. Y tenemos la garantía de permanecer fieles al Señor como a Él le agrada, siempre y cuando dependamos del poder de Dios que actúa en nosotros. ¿Estamos? Hasta aquí hemos visto la primera gran verdad de esta conclusión. Vamos a ver ahora la segunda gran verdad en esta conclusión y aplicación para hoy. La segunda verdad tiene similitud con la anterior. La segunda verdad es que podemos aplicar a nosotros en el día de hoy lo siguiente. Nosotros como hijos de Dios, solo por la fe, tenemos una sola fuente para responder nuestras oraciones. ¿Están oyendo eso? Hay una sola fuente como hijos de Dios. Y esa fuente actúa, obra a través del poder suyo por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y esa fuente es Dios. Esa es la segunda gran verdad, que tenemos asegurado una fuente a donde ir, donde encontrar respuestas a nuestras oraciones. Pero esa fuente se maneja con el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús, y actúa solo por la fe. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? ¿Cuál es la fuente para tener respuesta? ¿Cuál es la fuente? Dios el Padre. ¿Cómo actúa? ¿Cómo obra? Por el poder suyo a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Y qué hace que actúe? ¿Qué hace que se mueva? ¿Qué es lo que la activa? ¿Qué es? La fe. Creer. Así como Abraham, como Pablo y como todos los hombres y mujeres de Dios que han podido llevar una vida que le agrada a Dios. Recordemos el versículo 20. Ubiquémonos nuevamente en el versículo 20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿según qué? Según el poder que ¿qué? Que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Vamos a ver en qué consiste ese poder que actúa en nosotros. ¿Les parece bien? ¿Se les gustaría saberlo? Vamos a conocerlo. Para responder a esta pregunta, ¿cuál es el poder que actúa en nosotros? Necesitamos entrar al contexto todo del estudio que hasta ahora hemos hecho, para poder asegurar que se refiere solo al poder de Dios a través del Espíritu Santo, quien nos fortalece en nuestro interior por el poder de Cristo, quien mora en nosotros, por el poder del amor de Dios,
por el poder que opera en nosotros en Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, por el poder de la plenitud de Dios, que es el fin de esta oración. Esto es importante que lo sepamos, que lo reconozcamos. Esa fuente se mueve por la fe en el poder de Dios. Oigan eso, la fuente de la respuesta se mueve por la fe en el poder de Dios. ¿Cuál es ese poder? El poder de Dios, el poder de Jesucristo, el poder del amor de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de la plenitud de Dios en nosotros. Ahora, ¿se dan cuenta por qué necesitamos la plenitud de Dios en nuestras vidas? ¿Aló? ¿Se dan cuenta por qué necesitamos el poder de la plenitud de Dios en nuestras vidas? Porque esa es la fuente, porque ahí está la respuesta, porque ahí está la solución, porque allí es donde tenemos que venir y de lo cual depender todos los días, siempre, constantemente. No hay dos poderes en Dios, hay uno solo. Y ese poder se ha manifestado en distintas formas, en distintas maneras lo conocemos. Se ha manifestado como Él ha querido, como Él ha deseado manifestarse para que de una manera u otra lo conozcamos, y lo ha hecho conforme a su soberana voluntad. Por eso quiero que veamos algunos ejemplos de lo que es la diferente forma como el poder de Dios se ha manifestado. El primer texto lo encontramos en Mateo capítulo 19, los versículos 24 al 26. Mateo 19, 24 al 26, en la Reina Valera del 60. Y mire cómo Jesús comienza diciendo: otra vez os digo. Es decir, no lo había dicho una sola vez, lo estaba repitiendo. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No vayan a entender mal, no dice que es imposible que los ricos entren al reino de Dios. Está diciendo que es difícil. Y está diciendo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. El rico tiene su Dios y es el dinero. La aguja no es la aguja esa con la que ustedes cosen. Lo que quiere decir aquí es que, por decir un ejemplo, en el templo hay una puerta grande y en esa misma puerta grande hay una pequeña, ¿cierto? ¿Lo han visto? Aquí teníamos antes así, una puerta grande y una pequeña. Para no abrir la grande, entonces se abría la pequeña. Pero si vamos a entrar una carga grande, teníamos que abrir ¿qué? La grande. Y el Señor está diciendo, es más fácil entrar un camello por esa puerta angostita. ¿Está claro? Es más fácil hacer eso que un rico entre al reino de los cielos. Para significar que el rico tiene su corazón en el dinero. El rico tiene su Dios y es el dinero. Por eso, desprenderse de su Dios no es fácil. Pero mire la reacción de los apóstoles. Observen. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces el Señor le dijo, observen, y mirándolos Jesús, observándolos, me imagino esa mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué cosa? ¿Para Dios qué? Díganlo en voz alta, ¿para Dios qué? Dios sí lo puede hacer. Lo que es imposible para ti, lo que es imposible para mí, para Dios no hay imposibilidades. Él lo puede hacer. En los propósitos de Dios,
en la forma como Dios actúa, que uno no comprende a simple vista, decide tomar una mujer en Israel, una señorita, para engendrar por el poder suyo en el vientre de esa señorita un hijo, un ser humano. Y manda a un ángel, uno de los principales ángeles, a visitar a María. Y el ángel le da la noticia: bienaventurada eres, has sido escogida para engendrar en tu vientre un hijo. Esa señorita dice: ¿cómo va a ser eso? Yo no tengo marido. Tengo un prometido, pero no tengo marido. Y veamos lo que nos dice Lucas 1, 35 al 37. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María no podía entender eso. Los hombres tampoco lo podemos entender. La mente humana no está en capacidad de entender eso. Ella pregunta: ¿cómo será? Y el ángel le dice: el poder del Altísimo, mediante el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y formará ese ser en tu vientre. ¿Cómo les parece? María no vaciló. ¿Qué dijo María? Y aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. No entiendo mucho de lo que va a suceder, pero aquí estoy para hacer tu voluntad. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Otro gran milagro. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué? Ha concebido en su vejez. ¿Por qué? Si era estéril, ha concebido. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nada hay imposible para Dios. Ya les dije y no quiero estar repitiendo, ¿por qué nos ha dado Dios su palabra? ¿Por qué? ¿Solo para conocerla? ¿O también para creerla y para vivirla? Y para conocer al Dios que todo lo puede, la fuente de nuestra respuesta a nuestras necesidades. Veamos ahora en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué nos ha dado Dios? Sino de poder. ¿De qué más? De amor. ¿Y de qué más? De dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta es otra cara de la moneda. Hasta ahora estamos viendo todo lo que nos gusta, que tenemos respuesta, que todas las peticiones son escuchadas, porque para Dios no hay nada imposible, pero ahora está diciendo aquí que Dios tiene poder también para ayudarnos a sobrevivir a todas las aflicciones y problemas que tengamos en la vida. ¿Aló? Cuando todo es oscuro, cuando todo es imposible, cuando no hay ninguna esperanza, cuando lo que hay es problema tras problema, cuando todo sale mal, si estamos en su comunión, bajo su cobertura, bajo su protección, a su tiempo veremos la gloria de Dios. A su tiempo esperando. Por eso no debemos avergonzarnos de testificar
y demostrar quién es nuestro Padre y nuestro Dios. Veamos ahora en Efesios 3, una vez más, el versículo 21. Yo tengo el interés de leer este versículo por lo siguiente. Escúchenme. A mí me parece que hoy debe quedarnos bien claro. Debemos aprender que esta oración hecha por Pablo persigue dos cosas demasiado importantes para cada hijo de Dios y para Dios. Voy a explicar esto. Esta oración tiene como propósito que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta: ¿para qué? ¿Para qué necesitamos ser llenos de la plenitud de Dios? Y este versículo nos responde diciendo: primero, es un beneficio para nosotros. Segundo, Dios tiene un interés particular en todo esto. Así que este texto está diciendo que Dios puede habitar en nosotros, como Pablo lo está pidiendo, para beneficiarnos a nosotros individualmente, como personas, como cuerpo, como hijos de Dios, pero a la vez hay un propósito para Él. Así que vamos a verlo, vamos a leer el texto. Versículo 21, dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hemos visto hasta el versículo 20, óigame bien, todo lo que hemos visto hasta el versículo 20 es todo para nosotros, todo para nosotros, todo para nosotros. Y Dios quiere quedarse solo con una amiguita. ¿Y cuál es? Analicemos el versículo. A Él sea, ¿qué cosa? Gloria. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y quién es la iglesia? Los redimidos, los salvados, los nacidos de nuevo, los que somos el templo del Espíritu Santo. Él quiere que haya, ¿qué cosa en nosotros? ¿Qué cosa? Gloria para Dios, que le demos la gloria, que lo reconozcamos en todo sentido. ¿Y en quién más? En Cristo Jesús. Mire cómo la palabra viene a hablarnos ahora. Escúcheme. Dios desea ser glorificado en la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Aló? Dios desea ¿qué? Ser glorificado, recibir la honra, recibir la alabanza, recibir la adoración. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo. Y segundo, en Cristo. Y esto ya es más personal. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cada uno, el que permanece en mí y yo en él, es para la gloria del Padre. Porque si ustedes llevan fruto por permanecer en mí, en esto es glorificado mi Padre. ¿Sí? ¿Dice la palabra? Sí. En Juan 15, 8. Que el Padre es glorificado por llevar ¿qué? Fruto de la permanencia en Cristo. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Así que vemos, toda esta oración, desde el versículo 14 hasta el versículo 20, todo es para nosotros. Y el versículo último, todo es para Dios. Una amiguita, pero es grande. Escúchenme lo que quiero decirles. Voy a explicarles bien esto. Hoy tenemos el egoísmo de decir: todo lo que soy y tengo ha sido con el sudor de mi frente. Tuve que sacrificarme horas enteras, noches enteras estudiando para poder pasar en la universidad. Tuve que sacrificarme trabajando duro como un camello todos los días, noche y día, para llegar a tener lo que tengo.
Por mi esfuerzo personal, ahora soy lo que soy y tengo lo que tengo. Eso es propio del ser humano, ¿cierto o no? Dígame, ¿es cierto o no? Pero nos olvidamos que Dios quiere ser glorificado con todo lo que somos y tenemos. Vamos a analizar. ¿Quién nos creó? ¿Vivimos por nosotros mismos? ¿Existimos por nosotros mismos? Existimos como una idea de Dios, así que ¿le pertenecemos a quién? A Dios. ¿Y para qué nos creó Dios? Para Él. Por Él y para Él. Pero no vivimos así, ¿cierto? Ahora, tú has logrado tener una casa, has logrado tener un buen empleo, has logrado todo eso. ¿Quién te dio la salud y los medios para que pudieras estudiar y alcanzar todo eso? Tienes una mujer, un esposo hermoso y unos hijos bellos. ¿Quién te los dio? Así que todo lo que tú eres, ¿de dónde ha venido? Lo quieras aceptar o no, así la gente diga otra cosa, la palabra de Dios muestra que todo ha venido de Dios por Él y para Él. Pablo perfectamente entendía eso y en su oración no lo podía pasar por alto. 5 peticiones, todas hacia un propósito: que seamos llenos de la presencia de Dios, que conozcamos el poder de Dios. ¿Para qué? Para que todo sea para honrar, glorificar a Dios. Cuando Dios responde la oración, ¿para qué es? Para beneficio tuyo, pero ¿con qué propósito? Para adorarlo, para bendecirlo. Es más, Pablo nos enseña que debemos orar dando gracias de antemano. El dar gracias de antemano es el ejercicio de la fe. Estamos creyéndolo, tenemos la convicción. ¿A cuántos los ha bendecido Dios hoy? ¿A cuántos les ha hablado? Ahora, al terminar esto, les pregunto, ¿vale la pena repasar los 6 videos anteriores? Dígame, ¿vale la pena o no vale la pena? Si usted no tiene acceso a la internet, hable con los hermanos que tienen acceso a la internet, cómprese una memoria y que le bajen todos esos videos y luego en casa, en su computador o en el computador de sus hijos o alguien, puede escucharla. Total es el interés y estoy seguro que el Dios los va a bendecir. Colóquense de pies. Amados, cuando iniciamos les pedí algo. Les pedí que oraran para tener un corazón disponible, abierto y que el Espíritu les iluminara. Yo creo que Dios lo ha hecho, ¿cierto? Ahora les voy a pedir 2 cosas. Número 1, dele gracias a Dios. Y número 2, aférrese al poder que lo puede ayudar a crecer y a practicar todo lo que ha aprendido. ¿De acuerdo? Sí, aférrese ahora mismo a ese poder que Dios tiene para ayudarlos a vivir sin caída y presentarse ante su presencia sin mancha, sin pecado. Ese poder que puede transformarlo, ese poder que puede guardarlo, ese poder que es la fuente de Dios, que es el poder de Dios. En Él está la fuente del poder. Por favor, ora, ya, en esos 2 aspectos que te estoy dando. Dale gracias a Dios y define tu situación con Él. Dale gracias a Dios y define tu situación con Él. Me gustaría verlos orando a todos.
Padre, quiero darte gracias, y en efecto lo hago. Te doy gracias. Primero porque tú eres fiel, eres bueno, sabes lo que cada uno de nosotros necesita, y has cumplido tu palabra hasta aquí, cuando nos dijiste: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Padre, gracias, muchas gracias. Te adoro, te bendigo, porque cada día nos abres la mente y el entendimiento para comprender el camino por donde tú quieres que andemos. El camino que es Cristo, el camino del amor, el camino de la gracia, el camino de la justicia, el camino de la verdad, el camino de tu voluntad. Gracias. Gracias por hacernos entender tu palabra. Gracias, Señor, por intervenir tú, por tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Señor Jesucristo, a ti lo debemos todo, porque tú ocupaste nuestro lugar, porque tú pagaste el precio, porque diste tu vida, porque tú moriste por nosotros, porque tú has resucitado para vida eterna, para perdonarnos de todo pecado, de toda iniquidad, para rescatarnos del presente siglo malo, para salvarnos del castigo eterno, del infierno y de la perdición eterna. Por tu sangre hemos sido perdonados y estamos ahora en tu reino, y en tu reino estamos recibiendo instrucciones de cómo vivir dentro de tu reino. Tú sabes quiénes lo hemos creído y quiénes no, y tú sabes quiénes tienen interés en caminar el camino tuyo, en andar por este camino, y quiénes no. Tú lo sabes, Señor, y yo te doy gracias porque a todos nos estás dando la misma oportunidad. Por eso te ruego por cada persona aquí presente y por todos los que han de escuchar estas enseñanzas a través de la internet. Clamo delante de ti para que les abras el entendimiento, para que les des hambre y sed de ti, para que reciban la iluminación de tu Espíritu, para que reciban la sabiduría y la inteligencia del Espíritu Santo y el poder tuyo a través de él en comprender las verdades de tu palabra. Mira tú, Señor, este pueblo, los que están aquí presentes. Yo te suplico por cada uno, por nombre propio tú los conoces. Tú sabes la condición en la que cada uno vive. Tú sabes cuántos ya están respondiendo, cuántos desean hacerlo pero no lo hacen, cuántos están aplazándolo, Señor, y cuántos siguen viviendo a su manera, y cuántos piensan que como lo están haciendo es bien hecho. Señor, yo te pido por cada uno en particular que te encargues de nuestras vidas conforme a las promesas tuyas. Señor, gracias por esa oración de Pablo. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos hecho llegar a nosotros. Gracias. Te adoramos. Levante sus manos y dele gracias a Dios y adórelo. Dele gracias, adórelo. Adórelo con el alma, con el espíritu, con todo su ser, con profunda gratitud. Adórelo. Oh, Rabasana Baurakai, poder de Dios sanador, Señor. Poder de Dios sanador.
sana el alma, sana el espíritu, sana el cuerpo, Señor, sana las enfermedades, Señor. Oh, Shalabaichitalamaracais. Despierta el ánimo pronto tuyo, para que cada hijo tuyo pueda caminar, andar por el camino que tú le has trazado, Señor. Libera las mentes, Padre. Por favor, por tu poder, sana las mentes, sana los espíritus, el alma, el cuerpo. Sana, Señor, con tu poder. Restaura las vidas, renueva cada vida, Señor. Renueva la fe en cada uno de nosotros. Renueva el poder tuyo que habita en nosotros. Ubiasana turibicambus turia. Gracias por lo que estás haciendo. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Disfruta su presencia, deleítate en Él. El Señor está sanando mentes ahora. Está restaurando mentes. Está restaurando el espíritu tuyo, tu alma, tu corazón. El Señor está sanando tu cuerpo. El Señor está iluminándote para que entiendas espiritualmente lo que tienes que entender. Y saboca samara lavasais. Poder de Dios, gracia de Dios, vida de Dios, presencia de Dios, santidad de Dios. Sabacuta la barajáis. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. Esa palabra tuya no volverá vacía a ti, en aquellos corazones que están dispuestos a obedecerla. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga.